Podemos leer en los Salmos: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, por la bendición que tenemos. Permítanme, hermanos, voy a tomar la maderita que ahora se me olvidó para ponerlo más en alto. No se ve muy bien estéticamente, pero nos va a servir. Gracias a Dios, hermanos, estamos ya en el 2022, amén. Gracias a Dios que nos permite un año más, ¿verdad? Que podemos ver la gracia y misericordia de nuestro Dios, su fidelidad, porque podemos estar también en su casa, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, y el rey David decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Y gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder estar hoy congregados en su nombre aquí, y los hermanos también, ¿verdad? Que están desde sus casas, ahí siguiendo también, conectados, congregados ahí en línea. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor, gracias a Dios por cada una de estas festividades que pudimos tener, ¿verdad? Por lo que el Señor nos permitió, pudimos convivir, ¿verdad? Con la familia, tal vez no como en años anteriores, antes a la pandemia, pero gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad? De poder pasar un buen tiempo, de dar testimonio también, ¿verdad? Aquellos familiares que no conocen del Señor, poder compartir con ellos que todo lo que recibimos, todo lo que tenemos proviene de nuestro Padre Celestial, como dice ahí en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y podemos honrar y glorificar su nombre, ¿verdad? Eso es algo que hacemos normalmente al terminar el año, el último día del año, ¿verdad? Y poder iniciarlo así, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y una bonita costumbre, ¿verdad? Lo platicamos ahí con mi familia, ¿verdad? En el tiempo que tuvimos ahí con mis papás, ¿verdad? A la hora de la comida, después con mis suegros, ¿verdad? En la cena, pero en la hora de la comida decíamos, bueno, pues es una bonita costumbre el proponernos, ¿cierto? Los propósitos de año nuevo, y creo que eso es algo muy importante, porque yo les decía, son metas, son objetivos, que es algo que Dios quiere, ¿verdad? Que estemos persiguiendo ahí continuamente, y es bueno el que lo hagamos, y si no lo ha hecho, yo le animo a que lo haga, que los escriba. Les decía también a mi familia, hay que escribirlo, tenerlo ahí a la mano, para poderlos estar persiguiendo, porque así como lo proponemos, ¿verdad? Y los primeros días, semanas, ¿verdad? O tal vez algunos en los primeros meses lo estamos haciendo, después como que se comienza a dejar, pero no, es algo que debemos de estar persiguiendo constantemente, continuamente. Si fallamos un día, al otro día, y no dejarlo. Y qué buenos son esos propósitos. Pues gracias a Dios ahora por la oportunidad que nos da de estarla leyendo día con día y poderla iniciar este año. Pues vamos a hacerlo, ¿verdad? De solamente mandarlo a... Hay algunos que tienen su tiempo de devoción, ¿verdad? Y realmente no son para que usted vaya y vaya. Hay otros que sí les son de... No se escucha ya, ¿verdad? No. Okay. Pero aquí estoy hablando, pero bueno, los que estamos aquí lo escuchamos, ¿verdad? Gracias por tu apoyo. Y que los hermanos que no pueden estar aquí, pues se puedan conectar y que puedan estar con nosotros. Gracias a Dios, por ahí un poquito de ahí hermanos conectados que están ahí siguiendo la transmisión, y gracias a Dios por ello. Gracias, ahora sí, ¿verdad? Bueno, yo les decía, hermanos, de que por ahí habían mandado un WhatsApp
para invitarles que aquellos que les eran de utilidad, ¿verdad?, que les servían los audios para su tiempo de devoción, pues que me lo hicieran saber, ¿verdad?, para que así mismo se los pudiéramos hacer llegar. Y bueno, algunos hermanos, ¿verdad?, me contestaron: hermano, si te es posible seguírmelos mandando, mándamelos, ¿verdad? Y le digo: con gusto, hermanos, ¿verdad? Y bueno, ya no lo compartimos en los grupos. Si usted quiere, ¿verdad?, y algunos de los que están aquí quieren que se los sigamos mandando, bueno, háganoslo saber y con gusto, hermanos, se los vamos a seguir mandando. Pero la invitación es a que no dejemos de leer la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que estemos meditando, es nuestro alimento espiritual, y es importante, hermanos, que cada día nos tomemos un tiempo para leerla, meditarla y sobre todo, pues para poderla poner en práctica en nuestras vidas. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie de temas, como ya lo vieron ahí en la transmisión, ¿verdad? Tiene que ver con la lectura que Baurín nos ayudaba, ¿verdad?, nos dirigía a leer, y les invito a que vayamos nuevamente en Lucas capítulo 1. Lucas 1. Y que leamos aquí, hermanos, del versículo, ahora vamos a leer del versículo 26 hasta el versículo 38. Baurín nos ayudaba a leer ahí solamente una porción, ¿verdad? Era una lectura de introducción, y quería sobre todo que viéramos ahí el versículo 34, porque con eso tiene que ver nuestro tema, ¿verdad?, el que vamos a estar estudiando. Pero vamos a leer del versículo 26 al 38, ¿verdad? Es algo que tenemos reciente, una semana, ¿verdad? Estuvimos ahí recordando de una manera especial el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es algo también en lo cual hablamos, la anunciación a María, ¿verdad? Vamos a leerlo, vamos a hacerlo en forma alterna. Si me permiten, yo leeré el versículo 26 y les invito a que ustedes nos acompañen con que lean el 27 y así de manera alterna hasta el versículo 38. Dice así la palabra de nuestro Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la exultación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Me ayudan a leer el 34 y luego leen el 35, que dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En el sexto mes del embarazo de Elisabet, como nos lo dice ahí en el versículo 26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, una ciudad de Galilea, con un mensaje muy especial para una mujer llamada, ¿cómo se llama esta mujer? María, la cual, de acuerdo a las palabras del ángel, era una mujer muy, muy favorecida, es decir, una mujer llena de gracia, colmada de bendiciones. No que fuera la fuente de gracia o de bendición, sino que Dios había derramado sobre ella, ¿verdad? Su gracia estaba sobre ella, pues el Señor estaba con ella, lo cual también hacía de María una mujer
bienaventurada, y se lo dice el ángel, muy dichosa entre las mujeres. Sin embargo, estas palabras del ángel, como pudimos ver en la lectura, turbaron a María, pues no entendía el por qué el ángel la saludaba de esta manera, lo cual nos habla de que María era una mujer humilde, pues sin duda que ella no se consideraba más que las demás mujeres, por lo que si bien disfrutaba de las bendiciones de Dios como todos los demás, no entendía por qué el ángel le decía que era bienaventurada entre las mujeres. Así que el ángel Gabriel le dijo que no tuviera temor, porque ella había hallado gracia delante de Dios, el cual le había escogido para que concibiera en su vientre y diera a luz un hijo, al que llamaría Jesús, que significa Salvador. O Jehová es salvación, como también se lo dijo José, el ángel a José. Ahí lo leíamos en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que no era cualquier niño, como lo estuvimos viendo, el que nacería. Era el Hijo del Altísimo, Dios, el Hijo hecho carne, como también Pablo lo dice ahí en Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios fue manifestado en carne. Era Dios hecho carne. Y así como también el ángel Gabriel se lo dijo a José, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que era Dios el Hijo hecho carne, lo cual, hermanos, podemos ver que hacía que no fuera cualquier nacimiento. Además, que dijo el ángel que se le daría el trono de David su padre, en el sentido de ser descendiente de David, como lo podemos ver ahí en Lucas capítulo 3, versículo 23 en adelante, en donde podemos ver la genealogía. Este era, hermanos, un gran mensaje para María, ¿cierto? Un gran mensaje. Y era un mensaje que tal vez le hubieran quitado en muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cómo es que Jesús llegaría a sentarse en el trono de David si ella no pertenecía a la familia del rey Herodes, que en ese entonces estaba en el trono? O ¿cómo es que su reino no tendría fin? O tal vez, ¿cómo es que ese niño llegaría a ser llamado Hijo del Altísimo? O podría ser también, ¿cómo es que José lo tomaría? Sin embargo, hermanos, que ante muchas interrogaciones que pudieron haber tal vez en la mente de María, podemos ver que ninguna otra interrogante estuvo tan presente en su mente como la de cómo es que se concebiría. ¿Cómo es que ella concebiría si aún no conocía varón? Miren lo que dice el versículo 34 nuevamente. Al ángel, ¿será esto? Pues no conozco varón. Y creo, hermanos, que de manera parecida en esta pregunta nos identificamos con María, pues de la misma manera que ella, esta es una pregunta con la cual muchas veces luchamos y nos llega a inquietar, pues no entendemos cómo es que las cosas sucederán o se han de llevar a cabo, y más cuando las circunstancias no cooperan o nos encontramos en medio de muchas imposibilidades, como por ejemplo, ¿cómo es que los planes, podría preguntarse un papá o una mamá, cómo es que los planes y propósitos de Dios se han de cumplir en la vida de mi hijo o en la vida de mi hija si no quieren nada con el Señor? ¿Cómo será esto? ¿Cómo se ha de llevar a cabo? O tal vez, ¿cómo es que mi matrimonio pueda mejorar o salvarse si tenemos muchos problemas? Si no podemos ponernos de acuerdo, si no sabemos comunicarnos, ¿cómo es que ha de resolverse esta situación? ¿Cómo es que podamos tener estabilidad económica si tenemos deudas? Porque muchas veces hay deudas en los hogares y el trabajo escasea o está en peligro nuestro empleo, como muchas veces puede llegar a suceder. ¿Cómo es que sucederá esto? ¿Cómo es que esa estabilidad económica la hemos de poder experimentar en nuestra vida? ¿Cómo es que esta situación puede resolverse si hay muchas trabas y dificultades? Porque muchas veces hay muchas trabas, ¿cierto? Hay dificultades que hacen que las circunstancias, las situaciones parezcan imposibles. Y llegamos a preguntarnos como María, ¿cómo será eso?
¿Cómo es que ha de resolverse? Si hay muchas trabas, si hay muchas dificultades. ¿Cómo es que podamos construir el templo? Tal vez podemos preguntarnos si no tenemos los recursos necesarios. ¿Cómo es que esto que Dios quiere que se lleva a cabo, pueda llevarse a cabo si humanamente no hay manera? No vemos por dónde. Hermanos, en verdad que esta pregunta que María hizo es una de las tantas preguntas que muchas veces llegan a inquietarnos y a zarandear nuestra fe. Y más, hermanos, estando frente a un nuevo año, ¿cierto? Frente a un nuevo año, hermanos, en donde queramos que las cosas sean mucho mejores que el año pasado. Pero gracias a Dios que Él nunca nos deja con la incógnita. Gracias, hermano. Justo a tiempo. Nunca nos deja con la incógnita, ¿cierto? Jamás nos deja con la interrogante en nuestra mente. En su palabra podemos encontrar la respuesta a estas interrogantes, de manera, hermanos, que podemos estar firmes. De manera que podemos estar tranquilos para hacer su voluntad. Por lo que la siguiente serie, hermanos, que estaremos estudiando tiene como título: Preguntas que nos inquietan y zarandean nuestra fe. Este es el título de la serie. Preguntas que nos inquietan y zarandean nuestra fe. Porque hay muchas preguntas, muchos signos de interrogación que en ocasiones llegan a inquietar nuestra mente y nuestro corazón. Llegan a zarandear nuestra fe. Pero gracias a Dios que en su palabra podemos encontrar la respuesta. De manera que podemos estar firmes, podemos estar tranquilos, confiando en nuestro Dios, descansando en Él, para poder hacer su voluntad y entonces sus planes y sus propósitos se puedan cumplir. Se puedan cumplir, hermanos. Y bueno, la primera pregunta que estaremos contestando es esta, la que hizo María. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pero antes, hermanos, les invito a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar congregados en tu nombre, listos para poder meditar, escudriñar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que podamos tener ejemplos como el de María, para poder resolver, Señor, pues esas que en su caso no fue por incredulidad, sino por asombro, pero que muchas veces en nuestro caso sí lo es. Es por incredulidad, porque no sabemos cómo, porque no vemos la manera, Señor, pero gracias porque podemos encontrar la respuesta, de manera que podemos estar firmes, podemos estar tranquilos, confiados, haciendo tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en este estudio, que tomes control de todas las cosas, que abras nuestro entendimiento para que podamos ver una vez más, Señor, como siempre lo haces, lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cómo será esto? Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, antes de ver la respuesta, es algo que yo mencionaba en la oración, hermanos, es que en el caso de María, esta pregunta no fue una pregunta motivada por la incredulidad, ¿cierto? En el caso de ella no fue así. No fue un ¿cómo será esto? ¿Verdad? Un signo de interrogación, porque había incredulidad en ella. No creía que Dios lo pudiera hacer, hermanos. Si así hubiera sido, el ángel habría reprendido como lo hizo con Zacarías, ¿lo recuerdan? Vamos a ver unos versículos antes, hermanos, ahí en el versículo 18 al 20. Sin embargo, el ángel no lo hizo con María. Miren lo que pasa. Podemos ver que Elizabeth, ¿verdad?, la prima de María, no podía tener hijos porque era estéril. Y entonces el ángel, ¿verdad?, se lo hace ver a Zacarías, pero en Zacarías también surge este signo de interrogación. ¿Cómo, Señor? Si mi esposa, ¿verdad?, es estéril, ya somos avanzados en edad. Y entonces el ángel le reprende. Miren lo que dice del versículo 18 al versículo 20. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. 19. Y aquí viene: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto ¿qué?
no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, Zacarías. Es como diciendo, tú espera y lo vas a ver, a su tiempo se ha de cumplir. Sin embargo, en la mente y en el corazón de Zacarías hubo un signo de interrogación, pero por incredulidad. No estaba creyendo, ¿verdad? Por eso lo reprende de esta manera el ángel a Zacarías. Pero en el caso de María no fue así. Como podemos darnos cuenta, hermanos, la pregunta que María le hizo al ángel no fue por la duda o la incredulidad, sino más bien por el asombro. Pues aunque estaba desposada con José, aún no vivía con él, ¿cierto? Y dijo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer, verdad? En ese asombro. Y es que, hermanos, había 3 etapas de una boda judía que era muy importante cumplir. La primera era en cuanto al compromiso, que era un acuerdo formal hecho por los padres, ¿verdad? Los padres hacían ese compromiso. La segunda etapa, hermanos, era un compromiso de matrimonio, o lo que tenía que ver con desposarse, ¿verdad? Con el desposar, lo cual era una ceremonia en donde el hombre y la mujer se hacían promesas mutuas, como los votos, ¿verdad? En una boda. Entonces ellos lo hacían en esa ceremonia especial, pero aún no vivían juntos. Después venía el matrimonio, que aproximadamente un año después, cuando el novio así, ¿verdad?, lo disponía, llegaba por su novia en un momento inesperado. Así que cuando una pareja era desposada, hermanos, estaba bajo las obligaciones de fidelidad a tal grado que el divorcio era requerido para romper el matrimonio. Es por eso que se dice que José quiso dejarla secretamente, pues no era una promesa informal, sino era un compromiso serio. Sin embargo, aun cuando era algo muy serio, no vivían juntos. Dice ahí en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que María se asombra y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Así que esta pregunta no fue por duda o la incredulidad, sino más bien por el asombro. Sin embargo, en nuestro caso, si bien también muchas veces nos asombramos de cómo es que el Señor va a hacer las cosas, tenemos que reconocer que, al igual que Zacarías, muchas veces nuestra fe tambalea, ¿cierto? Muchas veces nuestra fe tambalea y ante las imposibilidades llegamos a dudar y preguntarnos, ¿cómo es que las cosas han de ser? Pues no vemos la manera. Inclusive llegamos a angustiarnos, llegamos a preguntarnos, ¿verdad? A preocuparnos, preguntándonos cómo es que las cosas se han de llevar a cabo. Pero gracias a Dios que en su palabra podemos encontrar, hermanos, la respuesta a este interrogante, de manera que podemos estar firmes, tranquilos, confiados, descansados en el Señor y haciendo su voluntad, como lo podemos ver ahí. Vamos a leer, hermanos, del versículo 34 al 38 y después vamos a ver, hermanos, esos puntos que el ángel, ¿verdad?, le dio en la respuesta a María, que son esos mismos puntos que nosotros tenemos que tener presentes y aferrarnos para que podamos estar firmes. Dice del 34 al 38, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 35. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo será esto? En primer lugar, hermanos, ¿cómo será esto? ¿Qué encuentran ustedes ahí en el versículo 35, hermanos? ¿Cómo será esto? ¿Cómo es que las cosas han de suceder? ¿Cómo es que la obra se ha de llevar a cabo? ¿Cómo será esto? ¿Qué encuentran ahí ustedes en la respuesta del ángel? ¿Cómo? La soberanía de Dios. Podemos ver la soberanía de Dios, así es. ¿Qué más? Su poder. ¿Qué más? Su voluntad. Dios tenía un propósito, así es, para María, ¿verdad? Y ese propósito se iba a llevar a cabo. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo será esto? La
Por su gracia, así es, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de nuestro Dios es que las cosas han de ser. Pero miren lo primero que le dice el ángel a María, ahí en el versículo 35, en la primera parte. Respondiendo el ángel le dijo, ¿me ayudan? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo será esto? Con la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Con la obra del Espíritu Santo. Que no se nos olvide que el Espíritu Santo, hermanos, es el Paracletos, aquel que ha venido para tomar el lugar exacto de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y ayudarnos en todo lo que necesitamos, ¿cierto? El Señor Jesucristo, cuando les dijo a sus apóstoles que se iba a ver, ellos se entristecieron, y el Señor Jesucristo les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Espíritu Santo, ¿cierto? No vendría a vosotros. Vamos a leerlo, hermanos, ahí en Juan 16, 7 al 14. Porque Cristo estaba con ellos, pero ahora estaría en ellos, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 7 al 14. Lo cual sería algo muchísimo mejor. Y es lo mismo que sucede con nosotros cuando ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. El Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. ¿Qué dice ahí en Juan 16, versículo 7 al versículo 14? Por favor, hermanos, ayúdenme a leer el versículo 7. ¿Qué dice? El Consolador, ¿verdad? Que viene esa palabra que Paracletos, que significa aquel que viene a un lado, ¿verdad? En nosotros para ayudarnos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, qué bendición tenemos, ¿o no? Cristo morando en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Hermanos, cuando estemos luchando con la incertidumbre y con insistencia lleguemos a preguntarnos, ¿cómo será esto? ¿Cómo es que las cosas se han de llevar a cabo? ¿Cómo es que se dará? Necesitamos aferrarnos a la respuesta de nuestro Dios a través del ángel, con la obra del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, y hermanos, no debemos perder de vista que Él es el que convence, como lo dice aquí, ¿cierto? No somos nosotros. ¿Cómo es que las personas han de conocer, verdad? Se han de convencer con la obra del Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que guía, ¿cierto? Él es el que nos guía y nos va dirigiendo. Él es el que enseña, dice que nos enseñará todas las cosas. ¿Cómo será esto? Con la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Cómo se hará esto, hermanos? Él es el que regenera, en que implanta en nosotros una nueva naturaleza, a través de la cual podemos obtener la victoria. Es por eso que Pablo decía en Romanos 8, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él es el que nos regenera, implantando en nosotros una nueva naturaleza. Él es el que llena, ¿cierto? El que nos llena, el que nos gobierna. Él es el que ilumina, el que nos capacita para poder comprender la palabra de nuestro Dios y aplicarla de manera correcta a nuestra vida. Él es el que produce ese maravilloso fruto, ¿cierto? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Él es el que produce eso en nosotros. El que hace que nuestro carácter sea más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da las palabras. Él es el que intercede por nosotros. Muchas veces no sabemos qué pedir a nuestro Señor, ¿cierto? Y a veces pedimos mal. Pero cuando oramos siendo llenos del Espíritu Santo y le decimos, Señor, no sé qué pedir, pero tú lo sabes, el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice Pablo, con gemidos indecibles.
Intercede por nosotros. Él es, hermanos, el que redarguye, ¿cierto? Nosotros, ¿verdad? A través de la palabra de Dios podemos exponerla, pero el Espíritu Santo es el que redarguye nuestros corazones, nuestras mentes de pecado cuando estamos haciendo lo malo. Él es el que unge, hermanos. Y al ungirnos, hermanos, hace tres cosas. Número uno, nos consagra para un servicio especial. Número dos, hermanos, nos capacita para discernir la palabra de nuestro Dios y usarla de manera correcta en su obra. Y número tres, nos da poder para servirle. ¿Cómo será esto? Con el Espíritu Santo. Con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que unge, Él es el que nos lleva a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo veíamos aquí en Juan 16, hermanos, porque es por medio de Cristo que todo esto es posible. Así que, hermanos, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. ¿Cómo vamos a enfrentar este año? ¿Cómo es que la obra de Dios se va a llevar a cabo en nuestras vidas a través de nosotros? ¿Cómo es que la voluntad de Dios se va a llevar? ¿Cómo es que las cosas se han de dar? Con la obra del Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza, no es con ejército, no es con nuestras habilidades, capacidades, con nuestros recursos, con lo que nosotros hagamos. Es con la obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice Zacarías, hermanos? Acompáñenme, Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6. ¿Cómo será esto, hermanos? Con la obra, maravillosa obra del Espíritu Santo. Eso es algo, hermanos, que debemos de tener bien firme en nuestra mente y nuestro corazón, aferrarnos a ello. Dice ahí en Zacarías 4:6, ¿ya lo tienen? ¿Me ayudan, hermanos? ¿Qué dice? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en esto, hermanos, tenemos que descansar. Esto es lo que necesitamos creer, que es con la obra del Espíritu Santo. Gracias a Dios, hermanos, porque le tenemos, que Él está morando en nuestros corazones y aun cuando no lo podamos ver, Dios está obrando. Dios está obrando, Dios está moviendo las cosas, Dios ya tiene preparado aún todas las cosas que nosotros necesitamos. Hermanos, tenemos que confiar en ello. ¿Cómo será esto? Número 2, vamos a regresar a Lucas. Ahí mismo, en el versículo 35, aún en la segunda parte, podemos ver otra cosa. Dice el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y luego, ¿qué dice? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo será esto? Con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Y hermanos, necesitamos nuevamente preguntarnos, y al estar iniciando este año, ¿hay algo que sea difícil para Dios? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Esta es una buena pregunta que necesitamos hacernos, y más en momentos en donde nuestra fe está siendo zarandeada, en donde vienen esas interrogantes, decir, hey, a ver, ¿hay algo que sea difícil para Dios? Dios mismo se lo preguntó a Jeremías, ahí en Jeremías 32:27, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Lo mismo se lo preguntó a Abraham, ¿verdad? Y Sara estaba escuchando. Ahí en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y después le da la respuesta, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, porque no es ni antes ni después, es en el tiempo perfecto de nuestro Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es descansar en Él, confiar en Él, hacer nuestra parte como estaremos viendo. ¿Hay algo que sea imposible para Él? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Cuál es la respuesta? No. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Y eso es lo que le dice el ángel. Y sigue insistiendo en el versículo 36 y versículo 37. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible
para Dios. Una vez, hermanos, el 37, pero con convicción, ¿verdad? Así como si lo estuviéramos remarcando, recalcando en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué dice? Porque nada hay imposible para Dios. Una vez más, ¿qué dice? Porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, creámoslo. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Ahí en Jeremías 32:17, el mismo Jeremías, ¿verdad? Él estaba luchando y antes de que Dios le dijera eso, él mismo lo reconoció, pero luchaba. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Mateo 19:26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hablando en cuanto a la salvación, ¿cierto? ¿Quién pues podrá ser salvo?, preguntaban los apóstoles. Esto es imposible para los hombres, pero para Dios nada hay imposible. Es por eso que Cristo también le dijo ahí a ese padre de familia angustiado que tenía un hijo endemoniado, ¿verdad? Y que nadie podía ayudarle con esto, y que fue: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que, hermanos, confiemos, descansemos en Él. El problema no es si Dios lo puede hacer, el problema es si nosotros creemos que Él lo puede. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Porque tambaleamos. Es si podemos creer que Él lo puede hacer, porque claro que Él lo puede hacer. Nuestro Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, como lo podemos ver que lo ha hecho muchas veces, ¿cierto, hermanos? Tenemos muchísimos testimonios del poder de Dios manifestado, de Dios obrando o no en la palabra de Dios y en nuestra vida. Podríamos darnos, si aquí tuviéramos un tiempo para testimonios del poder de Dios obrando en nuestra vida, cada uno de nosotros tendríamos más de una ocasión en donde el poder de Dios se manifestó, ¿o no?, que obró a nuestro favor. Tenemos muchos testimonios, hermanos, por lo que número 3, ¿cómo será esto? Número 3, como lo ha hecho en otras ocasiones. Y eso es algo que el ángel utiliza para animar a María. Como lo ha hecho en otras ocasiones. Miren lo que dice en el 36. Bueno, en el 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le da un ejemplo reciente, 36. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban ¿cómo? Estéril. Tu prima que era estéril ha concebido en su vejez. Este es el 6º mes para ella de embarazo, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, tenemos ejemplos y testimonios de cómo ha obrado Dios en otras ocasiones. Sí. Y tenemos muchos, por lo que podemos descansar en Él, sabiendo que Dios lo hará con su gran poder. Y es que, hermanos, si creó esta maravillosa creación, ¿verdad? Todo lo que podemos ver de la nada y con su sola palabra, porque Él dijo y fue hecho, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo no se ha de encargar de nuestra situación, por más difícil que parezca? ¿Cómo no lo ha de hacer? Si sacó a su pueblo de Egipto, hermanos, con gran poder, ¿cierto?, manifestado a través de las plagas, y abrió el mar rojo para que pasase todo su pueblo, y ahogó al ejército de Faraón en el fondo del mar, que los venía persiguiendo, y ante el cual el pueblo en un momento se turbó, tuvieron temor, hermanos. Si Dios lo hizo, hermanos, y hizo que los muros de Jericó cayeran, ¿cómo no ha de resolver esa situación que nos parece difícil, que la vemos y que no encontramos la manera en la cual se ha de resolver? Nos parece difícil que se resuelva. Hermanos, tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Hermanos, si hizo que Sara, si hizo que Rebeca, si hizo que Ana, si hizo que Elizabeth, si hizo que María concibieran, aun cuando sus circunstancias hacían que pareciera imposible que sucediera, ¿cómo no ha de hacer que suceda eso que anhelamos y necesitamos?
¿Cómo no lo ha de hacer? Hermanos, lo único que tenemos que hacer es nuestra parte. ¿Cómo será esto, hermanos? Número 4, y terminamos. ¿Qué dice el versículo 38? ¿Me ayudan? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una vez más, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, y podemos ver que así fue. ¿Cómo será esto? Número 4, con nuestra sumisión y sujeción. Con nuestra sumisión y sujeción. Qué importante, hermanos, lección encontramos en este ejemplo de María, ¿cierto? Qué importante lección. Pues para que la maravillosa obra de Dios, hermanos, esa obra que Dios quiere hacer se cumpla, se requiere que nosotros seamos siervos que se someten y se sujetan a su voluntad. Se requiere esto. No hay otra manera. Pues lo único que Dios no tiene de nosotros es nuestra voluntad. Por lo que para que su voluntad se cumpla, es necesario que nosotros tomemos esta importante decisión de rendir nuestra voluntad a Él. Es cierto, no es nada fácil, hermanos. Para María tampoco lo fue. Ella quedaría en una posición difícil y vergonzosa, pues enfrentaría una maternidad fuera del matrimonio. Ella estaba consciente de que José podía dejarla y que podía ser acusada de adulterio, una ofensa que en ese tiempo se castigaba con la muerte. Pero ¿de qué manera morirían? Siendo apedreadas, ¿cierto? ¡Qué tremendo! Eso es lo que se exponía. Sin embargo, a pesar de esto, María fue sumisa y se sometió como una sierva a la voluntad del Señor, hermanos, como es necesario que suceda también en nuestra vida. Hermanos, Dios nos ha dado libre albedrío, ¿cierto? Y gracias a Dios por ello, porque eso es lo que nos hace que nosotros no seamos robots, ¿verdad? Y que hagamos, ¿verdad? Y que no podamos escoger, sino hagamos todo lo que Dios nos dice que hagamos. No, Dios nos ha dado un libre albedrío, que es la libertad de elección, la libertad para elegir. Dios nos ha dado ese libre albedrío. Claro que no hay nada mejor que podamos hacer que la voluntad de nuestro Dios, ¿cierto? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si nosotros queremos, podemos tomar la decisión de rebelarnos y no hacer la voluntad de Dios, aunque nos vamos a tener que atener a las consecuencias. Pero es nuestra decisión. Qué mejor que hagamos la voluntad de Dios. Dios nos ha dado libre albedrío, hermanos, por lo que para que la maravillosa obra de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas y circunstancias, necesitamos decir como María: he aquí el siervo o la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Con una actitud de sumisión, con una actitud de sujeción a su voluntad, a sus planes, a lo que Dios quiere, ¿verdad? Lo que es necesario para que la maravillosa obra de Dios se lleve a cabo. Y aquí es donde batallamos. Pero no hay otra manera. No hay otra manera más que rendirnos a nuestro Dios y que Dios lleve a cabo su obra y que Dios obre y que Dios haga eso que Él quiere hacer y nosotros necesitamos que Él haga. ¿Cómo será esto, hermanos? Con nuestra sumisión y sujeción. Hermanos, necesitamos decir lo mismo que María, tener esta misma actitud. Leámoslo una vez más, hermanos. Lucas 1:38, ¿qué dice? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, ¿queremos ver a Dios obrando en este año? Amén. ¿Queremos que eso que necesita suceder suceda? Amén. Hermanos, digamos lo mismo que María. He aquí, si somos varones, verá el siervo, si son damas, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hemos luchado, hermanos, alguna vez con esta pregunta: ¿cómo será esto? ¿Cómo es que esto se ha de llevar a cabo? No le vemos por dónde, ¿verdad? Hay muchas dificultades, imposibilidades. Hemos luchado con esta pregunta. Estamos luchando con esta pregunta en algún área de nuestra vida, ante alguna necesidad, ante alguna circunstancia que se está presentando en este 2 de enero, ¿verdad? Ya 2 días de iniciar el año, o tal vez desde antes, y sigue estando. Estamos luchando con esta pregunta: ¿cómo será esto?
hermanos, aferrémonos a la respuesta que encontramos en la palabra de Dios. Número 1, con la obra del Espíritu Santo. Número 2, con el poder de Dios. Número 3, como lo ha hecho en otras ocasiones. Y número 4, con nuestra sumisión y sujeción. Tengamos una actitud de siervo, hermanos, y busquemos hacer nuestra parte, lo que Dios quiere que hagamos, a fin de que esa maravillosa obra se lleve a cabo, porque no hay otra manera. No hay otra manera. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la respuesta que encontramos en tu palabra, porque es una respuesta, Señor, que nos anima, que nos alienta a poder estar firmes, a poder estar tranquilos, a poder descansar, Señor, sabiendo que tú has de obrar, tú has de llevar a cabo tu obra por medio del Espíritu Santo, con tu gran poder, como lo has hecho en otras ocasiones. Tan solo ayúdanos, Señor, a tener una actitud de sumisión y sujeción como la tuvo María. Ayúdanos a vivir rendidos a ti, para hacer lo que tú quieres que hagamos, para hacer lo que es necesario hacer, para hacer nuestra parte, porque tú eres un Dios fiel que siempre vas a hacer tu parte. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde a nosotros, Señor. Ayúdanos a estar firmes, tranquilos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, porque no hay nada mejor para ello. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que todo lo que es necesario que se haga, que tú has planeado que en este año se haga, Señor, va a ser, se va a hacer. Ayúdanos a hacer nuestra parte. ¿Habrá alguien, hermanos, en esta mañana? No sé qué ha estado luchando con esta pregunta. ¿Cómo será esto? En algún área de su vida. Pero dice, pastor, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar. Puedes bajar tu mano, hermano. ¿Habrá alguien más? Puede bajar su mano. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios por esas manos que están levantando. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Yo he estado luchando con eso. Mi decisión misma de María. Quiero que Él cumpla su voluntad. Mi decisión es de estar sumiso, sujeto a mi Dios, para que Él lleve a cabo su bendita obra. ¿Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí? Yo estoy tomando esa decisión. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. Hermanos, que nuestra actitud sea una actitud de siervo, de sierva. Y que cada día podamos levantarnos y decirle, he aquí el siervo, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Que el Señor nos ayude a poder hacer nuestra parte. Y si alguien está también en la transmisión tomando esta decisión y gusta hacérnoslo saber, háganlo saber para que estemos orando por usted. Oremos unos por otros, hermanos, que como iglesia podamos tener esta misma actitud. Gracias, Padre bendito, te damos por lo que tú has hecho en esta mañana, y ayúdanos, Padre, por favor, a tener esta actitud de siervo, que cada día podamos decirte como María, he aquí el siervo, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Queremos verte seguir obrando, Señor, como lo has hecho, de esa manera maravillosa, gloriosa. Pues queremos ver tu soberanía, Señor, manifestada sobre nosotros, Señor, y nuestras circunstancias. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo es que hemos de construir el templo, hermanos? Con la obra del Espíritu Santo. Amén. Con el poder del Señor, hermanos. ¿Cómo es que la obra de Dios se seguirá llevando a cabo? Como el Señor lo ha hecho en el pasado, ¿verdad? Así de esa misma manera, tan solo, hermanos, hagamos nuestra parte. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el programa. Gracias a Dios porque, bueno, podemos ya retomar nuestras actividades en este año, ¿verdad? En este mes. Hermanos, les animamos a que nos sigan acompañando, que sigan orando, ¿verdad? Ya se les estará informando de cómo se van a ir reanudando las demás actividades, las demás reuniones que tenemos, ¿verdad? Que estamos haciendo. Por ahí va a haber algunos cambios, pero ya les estaremos informando, hermanos. Solo les invitamos a que nosotros estemos firmes y que sigamos adelante, ¿verdad? Ahorita por las fechas la asistencia baja un poco, ¿verdad? Por ahí nosotros nos comentaban, ¿verdad? Si podían asistir, le decimos, no creemos que haya problema, ¿verdad? De que asista en esta ocasión, pero para los siguientes domingos les invito, hermanos, a que lo puedan anotarse, ¿verdad? Puedan anotarse con nuestro hermano Heriberto, con nuestra hermana Sonia. Bueno, tenemos que seguir respetando, ¿verdad? El cupo que se nos pide, ¿verdad? El porcentaje que se nos permite de asistencia, de acuerdo aquí al local que tenemos. Entonces, por eso necesitamos anotarnos, ¿verdad? Para que se pueda controlar
eso y podamos seguir asistiendo, ¿verdad? Qué lástima, ¿verdad? Que aún tengamos que hacerlo así de manera dividida, pero sigamos orando, esperando que pronto, ¿verdad? Esto pueda cambiar y que podamos congregarnos todos, ¿verdad? Y podamos estar juntos alabando a nuestro Dios. Mientras tanto, hagámoslo juntos, ¿verdad? Unos aquí, unos en la transmisión, pero sigámoslo haciendo. Ya se les estará informando. Bien, hermanos, vamos a continuar con el programa.